Hola, soy el pastor Vladi. Este es el estudio de Marcos. Estamos en una microserie que le hemos llamado El Cristo y el tema de hoy es el origen del concepto. Y con la misma alegría de siempre, les damos la bienvenida a un estudio más. Este es el estudio número 44 del Evangelio según fue revelado a Marcos y como he mencionado, estamos inmersos en una serie en donde vamos a ir descubriendo acerca del concepto de Mashiach en hebreo, Mesías en castellano, Christus en griego, que nosotros también como Cristo. E importante porque queremos conocer todas las facetas de nuestro Redentor y hemos estado viendo cómo Él en la primera parte del Evangelio hizo milagros, portentos que lo calificarían como Dios y ahora está definiendo o por definir el concepto y seguimos pensando que la razón principal del Evangelio de Marcos es precisamente demostrar la divinidad de Él como Dios, como Mesías. Y bueno, de esto estamos tratando el día de hoy. Como siempre, nos da mucho gusto tenerlo acá, pedirle que se suscriba a nuestras redes, dar la bienvenida a Facebook, a Instagram y a YouTube, las tres redes o canales donde este estudio se difunde. Y bueno, por favor, si usted todavía no nos sigue o si no se ha suscrito a nuestro canal, hacerlo. Y un último recordatorio, le invito a visitar el canal de YouTube en donde usted podrá encontrar organizado en listas de reproducción varios estudios, varios temas, tal cual es el caso de Marcos, pero también Gálatas, también las porciones semanales, algunas de nuestras prédicas, más de 300 de nuestras prédicas. Y bueno, en fin, con el propósito de redescubrir a este personaje, a nuestro Dios en el personaje de Mashiach o el Cristo. Vamos a pedir la oración de nuestro buen Dios para que nos acompañe Él en esta oportunidad. Así que le invito. Mi buen Dios, te damos muchas gracias por tu fidelidad. Te damos muchas gracias porque has propiciado que nosotros estudiemos la Escritura. Hoy nos tomamos el tiempo para hacerlo. Lo hacemos sabiendo que estamos guiados por ti, sabiendo que esto viene de ti y lo hacemos también con mucha alegría porque al hacerlo entendemos que nos acercamos más a la figura tuya, a eso que no comprendemos del todo, pero que tú nos has llamado y conocerte por medio de tu palabra es la mejor forma de conocerte. Ayúdanos en esta oportunidad, en el nombre de Jesús oramos, amén y amén. Muy bien, vamos a hacer la introducción al tema. La semana pasada iniciamos con esta serie de el Cristo y más o menos vemos cómo Jesús introduce él mismo por medio de preguntas quién cree la gente que Él es y luego les va a preguntar a ellos quiénes creen ellos que Él es y luego se va a revelar tal cual Él es. Terminamos el estudio pasado conectando cómo era que cada uno de los distintos segmentos de lo que se conoce como la fe de Israel del primer siglo o las creencias de Israel del primer siglo, hablando de los saduceos, hablando de los esenios, también mencionamos un poquito de los samaritanos, entendían este término y aterrizamos en el punto de que el término Mashiach, Cristo en griego, Mesías en castellano, es un término fariseo y son ellos quienes lo acuñaron y hoy veremos cómo es que se dio esto y para ello me invito a releer los mismos versos de la semana pasada. Vamos a Marcos capítulo 8, versículo 28. Ellos respondieron, Juan Bautista y otros Elías y otros alguno de los profetas. Entonces él les dice, ¿y vosotros quién decís que soy yo? Y respondiendo Pedro le dice, tú eres el Mesías, tú eres el Cristo. En hebreo, tú eres HaMashiach. Muy bien, aquí es donde, como ya dije,
terminamos la semana pasada y hablábamos un poquito de que, por ejemplo, los samaritanos conectaron este término como el Taheb, que es el que regresa. Para los saduceos era un punto de persecución, ellos no creían en el Mesías, al contrario, perseguían toda idea de Mesías, y fueron ellos los principales precursores de que en el primer siglo, del -4, a la destrucción del templo, hubo más de 24 Mesías, o personas que se reconocieron o que intentaron ostentar este nombre, entre ellos Jesús de Nazaret, que era el verdadero Mesías, que es el verdadero Mesías, y a quienes los saduceos completamente persiguieron. Para los esenios, él era el More Tzedek, recordamos un poquito también, el maestro de justicia, y tenía una connotación muy apocalíptica, es decir, ellos decían que él vendría hacia el fin del mundo, restauraría el templo y echaría de ahí a la corrupción de los saduceos. Sin embargo, y como ya he mencionado hoy, pero creo que es imposible tener toda la comprensión de esto, y por lo tanto es importante seguir remarcando estos conceptos. El término Hamashiach, Mesías o Cristo fue acuñado por el grupo de los fariseos. Y este término se empezó a desarrollar con la connotación del Salvador de Israel en el periodo intertestamentario. Por supuesto, no fue del todo claro en el fariseísmo, porque como vemos al final ellos miraban un salvador político, y la salvación tenía que ser incluso de ellos mismos, tenía que ser incluso de la naturaleza humana, porque era lo que Dios le había prometido a Abraham, y por lo tanto trascendería lo político. Entonces confundieron un poquito el término, pero fueron ellos quienes lo adaptaron, lo lanzaron como la idea de un Salvador. Ahora, este término Mashiach en la Biblia hasta Malaquías no lo encontraremos en función de un Salvador. Por supuesto que sí está profetizado acerca de él, por supuesto que hay muchísimas referencias acerca de él, por supuesto que la obra del Mesías Jesús, de Dios en la tierra, está presente en cada uno de los libros hasta Malaquías de la Biblia, porque por supuesto ya cuando nosotros vemos el Evangelio a partir de Mateo en adelante es todo lo que se habla. Pero lo que queremos decir es que la obra, las profecías, los susurros, el querer dar a entender, el profetizar su venida, el profetizar cómo vendría, el profetizar quién vendría, el hablar acerca de que vendría a morir, la resurrección, todo se encuentra en la Biblia, por supuesto. Pero en función del término Mashiach, que es la palabra quizás más correcta, no dice, por ejemplo, cuando venga Cristo, Él morirá, o cuando Cristo venga, Él sanará, cuando Mashiach venga, Él los libertará, así explícitamente como el término se había llevado a acuñar. Vamos a ver entonces cómo es que los fariseos llegan a esta deducción. Solo antes de seguir, les recuerdo que los fariseos eran un grupo de estudiosos que se dedicaron a interpretar las escrituras. Son ellos los padres de la interpretación, muchas veces alegórica, muchas veces sacada de contexto, pero ellos fueron las primeras personas que se atrevieron a interpretar las escrituras. Y el movimiento fariseo Prushim, que son los apartados, nace de alguna manera como una protesta hacia la corrupción del templo. Y entonces cuando ellos abren casas de estudios, ven en estas casas de estudios, Beit Knesset en arameo, ven la posibilidad de replicar el templo, la posibilidad de replicar lo que el templo tendría que ser. Y es en este periodo intertestamentario en donde a raíz de las profecías y a raíz del significado de Mashiach,
que se empieza a acuñar esto en función de una persona que vendría a salvar. Entonces, ¿qué quiere decir Mashiach? Decimos que Mashiach quiere decir en hebreo una persona, alguien o uno en quien permanece la unción. Es decir, no es algo temporal, es alguien en quien permanece la unción. Ahora, por unción, entiéndase una delegación o competencia divina para un trabajo o un servicio específico. En el caso de Mashiach, era aquel en quien permanecía la unción, como una delegación o como una escogencia de los dotes que él vendría a ser para salvación de Israel. También es importante conectar que cuando el término Mashiach empieza a hacerse conocido y empieza a pasar al griego, no hay un término en griego que pueda referirse a una persona como una persona en quien permanece la unción, porque ese concepto no existe en el griego, y lo más cercano que al final logran llegar es al término Christos. Y Christos realmente era pues derramar aceite sobre algo, de tal manera que si una persona derramaba aceite sobre una piedra, por poner un ejemplo, esa piedra sería un Christos o un Cristo. Había recibido una unción, ¿verdad? Por eso resaltamos que siempre es importante entender la Escritura en su raíz y en su naturaleza bíblica original, la cual esta nos llega por medio del idioma hebreo, ¿verdad? Entonces, Hamashiach o Mashiach en hebreo quiere decir alguien en quien permanece la unción, y por unción entendemos la capacidad de hacer algo. En el caso de Mashiach era lo que Dios en su insondable sabiduría había arreglado para que él mismo tomara la connotación de la humillación y viniera a cumplir aquí en la tierra. Y en griego, Cristo es simple y sencillamente echarle aceite a algo. Ahora, la palabra Mashiach, entonces en la Biblia hasta el momento, hasta que empieza el Evangelio, sí aparecía aplicada a ciertas personas. Es decir, el fariseísmo toma el concepto de alguien quien permanece en la unción y se lo aplican a todas estas profecías o promesas que se habían hecho, de este ser, de este personaje que vendría. Pero lo hacen porque ya es algo que sí aparece como término en la Escritura. Lo único es que aparece en función de tres casos, de tres personas específicas. Y vamos a verlas. Le invito a leer Levítico 4:5 conmigo. Y dice así: luego el sacerdote ungido, y ahí le aparece en hebreo estas dos palabras, HaKohen HaMashiach, el sacerdote, el ungido, dice, tomará la sangre del novillo y la traerá a la tienda de reunión. Entonces, el primer grupo de personas a quienes se les llamó Mashiach fueron a los sacerdotes designados de parte de Dios, los levitas, los descendientes de Aarón, para ser incluso más específicos, quienes habían sido designados para oficiar en el santuario las cosas más santas. Y desde el momento en que se les llenan las manos, como lo hemos visto en alguna de las porciones en donde se les ordena, dice en castellano, pero se les llenan las manos para hacer sus trabajos, para desempeñarse, entendemos que la unción está sobre ellos. Son Meshiachim Mashiach en hebreo, en singular, Meshiachim en plural, ¿verdad? A ellos se les llamó Mashiach. El siguiente caso, vamos a ver un ejemplo de ello en primer libro de Samuel, capítulo 26, versículo 9, en donde también dice: pero David dijo a Abisai, no lo mates, pues ¿quién puede extender su mano contra el ungido? Ahí le aparece Be Mashiach, contra el ungido del Señor, y quedar impune. Entonces, sobre los reyes también había una unción. La unción era física, por supuesto, pero más que lo físico, el poder de Dios que venía sobre ellos para gobernar y para dirigir
Y esta es la razón por la que en este momento histórico del capítulo 26 del primer libro de Samuel, David no quiere matar a Saúl porque en él está la unción. Él es un Mashiach en este momento. Este término entonces también se les aplicó a los reyes. Y por último vemos una tercera escritura con respecto de a quienes también se les aplicó, y esta la vamos a ver en el Salmo capítulo 105 versículo 15, y dice ahí: no toquéis a mis ungidos. Y ahí vemos la palabra en hebreo bemeshahei, o sea, ungidos en posesivo y en plural. Y luego vemos el paralelismo sintético al agregar: no hagáis mal a mis profetas. Es decir, los Mashiach aquí son los profetas. El tercer grupo al cual se le aplicó una unción, se delegó de parte de Dios, era a los profetas. Y estos profetas tenían sobre sí el encargo, la unción, la capacidad para hacer volver al pueblo a la Torah del Señor, ¿verdad? Cuando la lengua hebrea se pierde, ahí por el 586 con la deportación hacia Babilonia, y el pueblo regresa 70 años después, solo que regresan con una peculiaridad, y por cierto que no es cualquier peculiaridad, sino regresan con la novedad de que ya no han perdido la lengua bíblica. Y a pesar de que el arameo, su nueva lengua, es una lengua hermana del hebreo, no es ya la misma lengua. Y entonces ellos necesitan conectar, entender la escritura. Y un claro ejemplo de esto lo vemos con Esdras. Creo que esto aparece en Nehemías y también en el libro de Esdras. Cuando ellos quieren leer la Torá del Señor al pueblo y el pueblo no entiende, entonces tienen que traducírselas al idioma de ellos, al arameo. Y este momento histórico es muy importante porque hace que surja la primera traducción de la Biblia, la cual no fue al griego, fue al arameo. Y en hebreo, o en los sabios de Israel, en el mundo creyente, se conoció como los Targumim, en plural, o el Targum, que, como hemos explicado, son metatraducciones del hebreo al arameo. Un lenguaje que ya empieza a quedar, el hebreo me refiero, solamente para temas de liturgia, mientras que el arameo se convierte en el lenguaje común. Y entonces la gente, si ve un rollo de Torá, si ve un rollo de Isaías, de los Salmos, no sabe qué dice ahí. Y entonces empiezan a aparecer los Targumim. Y esta traducción tenía una característica. Como he dicho, era una metatraducción. ¿Qué quiere decir eso? Quiere decir que era interpretativa. Hasta el día de hoy, cuando un rabino que habla hebreo no entiende muy bien qué quiere decir el término, se puede consultar. Yo de hecho tengo unas Biblias de estudio comentadas por Rashi, un sabio del siglo XII. La referencia que ellos tienen es al Targum de Onkelos. Entonces aparece el texto en hebreo original, solo que aparece con las puntuaciones de los masoretas, que también se hacen 8 siglos después del Señor, para que de alguna manera ayude con la pronunciación. Pero a la par de esto aparece la traducción de Onkelos. Onkelos fue un gentil que se convirtió a la fe de Israel y que tradujo la Biblia hebrea al arameo. Y así como esta, aparecen muchísimas otras fuentes y traducciones, solo que tienen esta connotación. No solo no solo traducen, también interpretan. Y en este idioma es que se hace toda la teología del Segundo Templo. El Segundo Templo, que empezó a ser construido allá por el año 521 antes del Mesías y que estuvo en pie hasta el año 70.
Toda la teología del segundo templo, incluyendo el Evangelio, fueron hechas desde la mente semítica que pensaba en arameo y se refería al hebreo. Cuando empiezan a aparecer los escritos del Evangelio, y por Evangelio me refiero desde Mateo hasta Apocalipsis, solo para ser claros, lo que se conoce como el Nuevo Testamento, pero cuando aparecen estos escritos, eh, todos, incluyendo los que escribió Lucas, llevan una mentalidad semítica, aramea, que busca supongamos que fue escrito originalmente en griego. Entonces el escritor está siendo inspirado por el Espíritu Santo y está pensando en arameo y está queriéndolo plasmar en lo que más se le acerque del griego. Y por eso es que se nos hace tan necesario a nosotros entender el Evangelio desde la cultura de la Biblia y no desde la cultura de la ciencia o desde la cultura occidental, como ahora la gran mayoría de personas lo entienden. Entonces, he de decir que fue el Targum el que en muchos pasajes, y esto es un dato muy importante porque es lo que tendría sentido a lo que estamos enseñando, es el Targum especialmente el que empieza a traducir, el que empieza a interpretar en muchos, pero muchos, no pocos pasajes de la Biblia aramea ahora, en que empieza a sacar a colación el término de Mashiach. Y es el movimiento fariseo antes del Señor que en este periodo intertestamentario toma entonces esta traducción, esta Biblia, esta versión de la Biblia, si le podemos llamar así, y empieza a acuñar el término Mashiach como un Salvador. A pesar de que llegaron a conceptualizarlo erróneamente, como lo mencionaremos un poquito más adelante, porque no había claridad si el Mesías era Elías o no, pero lo que queremos decir es que el concepto, el término que se manejaba en el primer siglo y que Jesús luego viene y lo potencia, lo enseña correctamente, el término era completamente fariseo. Es mérito de ellos y Jesús pues ahora va a adueñarse de ello. Vamos a ver algunos ejemplos de esto para que usted tome un poquito de gusto en entenderlo para darnos a entender mejor. Y luego vamos a terminar viendo cómo es que influye directamente en el Evangelio, específicamente en el de Mateo. Vamos entonces a Jeremías 23:2. Jeremías 23:2 y leemos. Por tanto, así dijo el Señor, Dios de Israel, a los pastores que apacientan mi pueblo. Vosotros derramasteis mis ovejas y las espantasteis, y no las habéis visitado. He aquí, yo visito sobre vosotros la maldad de vuestras obras, yo el Señor. Y yo recogeré el resto de mis ovejas de toda la tierra donde las eché y las haré volver a sus moradas y crecerán y se multiplicarán. El Targum señala que el versículo 3, yo recogeré el resto de mis ovejas y las haré volver a sus moradas, es una referencia a Mashiach. Y hay de estas muchísimas referencias que podemos encontrar en la escritura. E impresiona muchísimo porque en castellano no hay una traducción, no hay una forma de verlo, pero en arameo está allí. Vamos a ver otra cita también, para que usted siga conectándolo con nosotros. Dice Génesis 22:13. Entonces alzó Abraham sus ojos y miró, y aquí un carnero a sus espaldas, trabado en una mata por sus cuernos. Y fue Abraham y tomó el carnero y lo ofreció en holocausto
en lugar de su hijo. El Targum dice textualmente que el carnero que vio Abraham en este caso, ¿cuál es el caso? Esta es el evento de la atadura de Isaac, cuando Abraham va a sacrificar a su hijo y está a punto de hacerlo hasta que Dios, por medio de un ángel, le detiene y entonces aparece este carnero. Bueno, el Targum dice, este carnero que él vio, justo con la narrativa de la misma, dice, y este cordero o este carnero era el cordero inmolado antes de la fundación del mundo. Por supuesto, sabemos que esto lo repite Apocalipsis y el Targum termina señalando, y este era Mashiach. Entonces, realmente sorprende no solamente esta referencia a Mashiach como una persona, sino al hecho de que tanto en el pasaje de Jeremías lo vemos como en función de Dios, como que fuera Dios, porque dice, he aquí yo, Adonai, estoy hablando, y yo haré, y yo haré. Entonces es una referencia a Dios. Ya de aquí nos podemos ir deduciendo que se refiere a la divinidad de Jesús como el único Dios. Pero también vemos, y por eso escogí este pasaje, el de Génesis, como la función redentora de Jesús también. La vemos aquí desplegada ya en época del segundo templo. Entonces lo que quiero decir y recordar es que esta Biblia era la que el ciudadano común del Israel del siglo menos cuarto, tercero, segundo, primero, antes del Mesías, y bueno, el arameo continuó muchos años más, ¿verdad? En la mente del israelita, del judío que vivía en Judea. Eh, ellos cuando leían la Biblia, leían estas cosas, era lo que leían. Y por eso el Señor muchas veces les acusó duramente de decir, pero si en las Escrituras está tan claro. Cuando yo era niño, para mí era un enigma estas palabras de Jesús. Todas las Escrituras dan testimonio de mí. Se dijo que yo tenía que morir, pero ¿dónde? Decía yo. Bueno, porque el Señor se refería al Targum. Ahora, hay un caso que está en Números 24, versículo 17, que yo precisamente quiero leer con ustedes porque tiene una injerencia directa sobre el Evangelio, es lo que yo le había dicho. Y es el Targum el que viene a solucionar más o menos la controversia, si es que existe, o las interpretaciones a las cuales puede darse. Entonces le invito a abrir su Biblia o a leer con nosotros en Números 24, 17. Y dice así: lo veré. Antes de seguir leyendo, quiero recordarle que esta es la profecía que Bilam, el profeta malvado, gentil, dice en contra de Israel, el profeta que le habían pagado para maldecir a Israel. Logra ver que precisamente algo va a pasar en Israel distinto y termina diciendo una bendición en lugar de una maldición, que era para lo que lo habían contratado. Entonces vuelvo a Números 24, 17. Dice, lo veré, mas no ahora. Lo miraré, mas no de cerca. Y luego dice, y se lo puse en mayúsculas, saldrá estrella de Jacob, y se levantará un cetro de Israel, y herirá los cantones de Moab, y destruirá a todos los hijos de Set. Bueno, el Targum, cuando comenta este pasaje, cuando traduce este pasaje, dice, lo veré mas no ahora, lo miraré mas no de cerca. Saldrá estrella de Jacob. Y el Targum explica, es decir, este es el rey de ellos, este es el rey que iba a venir. Rey, algo que no está en el hebreo, pero que el Targum sí lo pone y que, repetimos, es la Biblia que tienen los fariseos para llegar a este concepto. Y luego, donde dice, y se levantará un cetro de Israel, el Targum, impresionantemente señala, ese cetro es Mashiach. Y esto
nos impresiona, porque la Biblia traducida al arameo está señalando claramente muchos, no sé si todos, pero sí muchos de los pasajes en donde está profetizada la venida del Señor, y ellos conectan que la estrella es el rey. Y hay un pasaje en el Evangelio que yo quiero analizar con usted y que me gustaría que usted se permitiera a pensar un poquito distinto de lo que hemos estado acostumbrados a pensar, porque la tradición lo ha manejado de una manera y entonces se lo ha visto como algo muy, muy tierno, pero yo quiero traerle una postura que es completamente congruente con la escritura y que probablemente es más cercana a lo que ocurrió. Vamos a leer Mateo capítulo 2, versículo 1, y dice así: Después de nacer Jesús en Belén de Judea, estoy leyendo la Biblia de las Américas, la versión de la Biblia de las Américas ahora. En tiempos de Herodes, he aquí unos magos del oriente llegaron a Jerusalén diciendo, quisiera comentar dos cosas de este versículo. En primer lugar, que tengamos una concepción del tiempo que ha pasado. Han pasado 2 años, porque al verse engañado, Herodes manda a matar a los niños de 2 años para abajo. O sea, estos personajes del oriente, ya veremos quiénes son, no han llegado a Israel 3 días, 5 días después del alumbramiento de Miriam o del nacimiento de Jesús, como se lo ha querido ver en las películas o como se lo ha entendido en la tradición. Yo por eso le decía que a veces esto es un poquito difícil, porque la tradición a veces sí pelea con la escritura cuando la leemos congruentemente. La segunda cosa que quiero comentar es que si ellos llegaron 2 años, duraron, 2 años para llegar a tierra de Israel, desde que se les apareció la estrella, ¿serán ellos astrónomos? ¿Serán astrólogos? ¿Será esto lo que quiere decir la palabra magos? Y respondemos que la palabra griega que aparece aquí escrita es la raíz, la palabra magí, que sí tiene una raíz persa, maquishti, y que se utiliza para todas aquellas personas que en ese entonces se dedicaban a la astrología o a la medicina o al estudio de las ciencias naturales. Esto es en griego, pero cuando nosotros, y esto es muy fácil de verlo, le damos, perseguimos a lo que dice esto en griego, nos tira en una concordancia, la de Strong fue donde yo lo busqué, nos tira una correlación con la lengua caldea y dice de origen arameo, me parece que es, o de origen hebreo, y dice Rab Mag. Y Rab Mag básicamente estaría diciendo esta palabra sí como mago, pero abundante, o sea que hay una abundancia de algo. Y lo que tenemos que conectar es que esta palabra Rab fue la que se empezó a usar en función de los sabios de la tradición oral de Israel. Es la palabra que da origen a la palabra rabino, a la palabra castellana rabino, o a la palabra que hemos leído tantas veces en el Evangelio que dice rabí. Es esta palabra que estamos hablando. Y es muy importante porque cuando hace cuando señala que son del oriente, esto tiene una perfecta relación cuando lo pasamos al arameo, porque esto está en griego, cuando lo pasamos al arameo como Medim Ha'ei, y esto textualmente significa los sabios babilónicos de la tradición oral. Y explicamos un poquito. Cuando Zorobabel emprende el regreso de los que han estado deportados por 70 años, no regresaron todos. Una gran cantidad de personas se quedó.
De tal manera que en Babilonia o en Caldea se forma la colonia más grande de judíos y la tradición oral más grande es lo que se conoce como el Talmud de Babilonia. Incluso 700, 800 años y muy avanzado en la Edad Media, la colonia judía que estaba en Babilonia era una colonia muy pujante, muy grande, y fueron ellos los que, aparte de Israel, pero en competencia con los de Israel, no en competencia de ver quién era mejor, sino generando ese estudio, esa pasión por la escritura, forman la escuela de interpretación oral más grande fuera de la tierra de Israel. ¿Qué estoy tratando de decir? Estos no eran magos, no eran astrólogos, eran estudiosos de la Torá del Señor y habían llegado al Salmo, al Números 24, 17 y habían conectado por lo que ahí decía en arameo, que la estrella era el rey y de alguna manera, estudiando la escritura, Dios les habló que Mashiach ya estaba en la tierra. Y por eso es que ellos hacen ese viaje y duran cerca de 2 años en llegar a visitarlo. Y esto empieza entonces a tener una forma distinta de verse, pero que tiene muchísimo sentido. Y yo le invito a seguir leyendo. Mateo 2.2 dice así: ¿Dónde está el rey de los judíos que ha nacido? Que vimos su estrella en el oriente y hemos venido a adorarle. La palabra Basileus, rey, en este tiempo también se refiere a los sacerdotes, porque los reyes desempeñaban ambas funciones. Pero lo que yo quiero que usted conecte es que cuando ahí dice vimos su estrella, se ha pensado que se está hablando de la estrella del Mesías. Pero si lo interpretamos correctamente, porque este su es ambiguo, allí nos está refiriendo a la estrella de Jesús como un astrofísico. Se está refiriendo a la estrella de los de Israel. ¿Por qué? Porque el pasaje ha dicho, y lo recuerdo acá, saldrá estrella de Jacob. Y hemos entendido que la estrella es el rey. Y el evangelio es el que lo va a confirmar en algunos instantes. O sea, vimos su estrella. ¿La estrella de quién? La estrella de Israel, de los judíos, que ya está en la tierra y hemos venido a adorarle. O sea, la estrella no es un astro, es una persona. Y esa persona es el Rey de Reyes que se ha disminuido a lo más simple, a lo más mínimo, una semilla, y ahora ha dado su paso por el mundo. Esta es la revelación que ellos están teniendo. Usted conoce el resto de la historia y cómo todo Jerusalén se turba porque se está refiriendo a los saduceos que no querían un Mesías, obviamente no querían otro rey, y por supuesto a Herodes, que es un rey ilegítimo de Israel, que es un títere del Imperio Romano. Entonces por eso se turban y bueno, todo lo que pasa allá. Y entonces yo adelanto la historia hasta el versículo 9 para reinterpretar esta porción y conectar la influencia del Targum sobre el Evangelio. Versículo 9 dice así: y habiendo oído al rey, se fueron. Se fueron luego de que les dicen, miren, no es aquí en Jerusalén, es en Belén de Judea. Y he aquí la estrella que habían visto en el oriente iba delante de ellos. Eso nos han traducido, hasta que llegó y se detuvo sobre el lugar donde estaba el niño. Y entonces es muy fácil pensar que hay un astro del cielo diciéndoles a dónde deben ir. Ahora, si esto fuera así, ¿por qué en el versículo 2 no los guió a Jerusalén? A Belén, perdón. Porque ellos fueron a Jerusalén. Si fuera un astrofísico, de una vez les hubiera llevado a Belén porque ahí estaban las coordenadas. ¿Por qué fueron a perder su tiempo con Herodes y de alguna manera hasta poner en riesgo la vida del Mesías? La otra cosa que quiero comentar es que cuando el versículo señala
que la estrella que habían visto en el oriente iba delante de ellos, uno piensa entonces que sí, ¿verdad? Hay una, hay una, algo que lo está guiando. Pero cuando examinamos la palabra proago, proago, no quiere decir que iba delante de ellos. No es una especie de señal que va delante de ellos, sino proago quiere decir que los empujaba hacia adelante. Por ejemplo, si en nuestra congregación algunas veces hicimos recaudaciones de fondos pro templo, es decir, la palabra pro, que esta preposición que hemos mantenido en el griego, se usa en el castellano, fondos pro templo quiere decir fondos hacia el templo. Quiere decir que vamos a estar empujándolos hacia el templo. La palabra proago definitivamente no se puede traducir como algo que iba delante de ellos, sino lo que quiere decir es que los empujaba. Los empujaba. Y hay un lenguaje metafórico aquí entonces de la estrella que históricamente, tradicionalmente se ha visto como un astro. Pero lo que la escritura está señalando aquí era que esa estrella les estaba impulsando hasta que se detuvo ese impulso en el lugar donde estaba el niño. Eso querría decir que no hay un astro afuera, no hay una señal. Y yo quiero aquí plantearnos tres opciones. En primer lugar, existe la opción de la tradición que dice que este astrofísico, muy improbable por cierto, porque los astros físicos, si fuera el cometa Halley, como alguien ha querido decir, es un ente en movimiento. Entonces, yo no soy matemático, pero para establecer esto, las personas tendrían que ir por el movimiento del astro calculando, no sé con qué aparatos, pero calculando los movimientos de este astro, porque no es estático, sino que está en movimiento. Y quizás un matemático o nuestros amigos ingenieros que nos sintonizan pueden dar fe de eso. Los astros, como el cometa Halley, no son estáticos, sino tienen movimiento. Así que era matemáticamente muy, muy improbable. Y la otra pregunta o respuesta que decimos es que no podrían ellos entonces guiarse de día. De día tendrían que estar quietos porque no se miraría. Y una tercera objeción a este punto podría ser ¿por qué, si fuera un astro, por qué no los llevó a Belén? ¿Por qué tuvieron ellos que ir a dar una vuelta a Jerusalén? La segunda probabilidad entonces que vemos acá es que fue una especie de milagro, una especie de señal, algo que se interpretó como una estrella. Pero para responder a esto podríamos preguntarnos ¿por qué se apagó y tuvieron que buscar supuestamente la ayuda de Herodes? O sea, muy similar al primero. Pero la tercera opción, y es la opción que más congruencia tiene con toda la escritura, porque no podemos pensar en que una parte de la escritura contradiga otra parte de la escritura. Y por eso es que la exégesis, la interpretación correcta se va dando en un tema que es congruente con toda la escritura. Entonces la tercera opción sería que fue por revelación. Mientras los sabios de la tradición oral, judíos creyentes en el Dios de Israel, que estaban estudiando números, que estaban estudiando los profetas, que estaban estudiando la Torá, mientras ellos hacían eso, Dios les habla y se revela a ellos y les muestra que esta estrella, este cetro que es Mashiach, ya nació y les impulsa a ir a la tierra de Israel. Y luego, por alguna razón, en lugar de
continuar escuchando a la voz de la revelación de cualquier manera como se ha dado, pues piensan que quizás tiene más que ver con un rey, porque así lo han interpretado, piensan que tal vez es el hijo del rey, y por eso es que van y buscan a Herodes y se desvían de de la senda correcta. En este caso, señalamos entonces que no eran astrólogos, porque eso, la astrología, está prohibida por Dios, y Dios no iba a hacerse depender de fenómenos naturales, sino de revelación. Ahora, el verso siguiente es impactante y a mí me sorprende que yo nunca lo hubiera visto. Vamos a leer Mateo 2, versículo 10, y dice así: cuando vieron la estrella, se regocijaron sobremanera con alegría, con gran alegría. El verso 9 se quedó en donde se detuvo en el lugar donde estaba el niño. Y luego dice, entonces el 10, cuando vieron la estrella, se regocijaron sobremanera con gran alegría. Es decir, cuando vieron al bebé, cuando vieron al niño, cuando vieron al Mashiach, cuando vieron la persona. La estrella aquí no es una persona. ¿Por qué diría cuando vieron la estrella si supuestamente ya la habían venido viendo? No. Dios los venía impulsando, Dios se venía revelando, y cuando ellos entran y dicen, esta es la casa, y miran al niño, la estrella, el Evangelio está revelando, está haciendo la conectividad con Números capítulo 24, versículo 17. La estrella aquí no es un astro, es una persona, como la Biblia, como el Targum, la Biblia aramea, lo ha mencionado. Entonces, para cerrar, diremos que en el período intertestamentario y con las brutalidades sufridas en Israel a manos de otras personas, este era el tiempo perfecto para buscar al Mesías. Hay un hambre del Mesías, y hasta el momento es el movimiento de los fariseos quienes ha liderado este sentir. Ellos han buscado, ellos han estudiado y encuentran en la traducción bíblica del hebreo al arameo, en el Targum, encuentran al Mashiach, al Mesías. Y luego esto pasa como el Cristo al griego. ¿Y qué significa uno en cuál permanece la unción? Esto, entonces, llega a suceder porque estas personas de este movimiento, amparadas por el Targum, conectan que hay una persona que colectaba muchas profecías sobre la redención, sobre la salvación, sobre el rescate, aunque ellos lo confundían como un hombre. De hecho, hasta el día de hoy lo confunden con Elías. Y les hacía falta que el Mesías se revelara a sí mismo y que les dijera quién es, de dónde vino. Que dicho sea de paso, esas serán los temas de nuestro próximo estudio. Yo le invito a estudiar, a seguir estudiando la Biblia conmigo. Sé que lo que hablamos hoy atenta un poquito contra lo que hemos pensado. Por eso yo nos invito a estudiar, a confirmar y a ser congruentes con la Escritura, con la palabra de Dios. Que Dios lo bendiga, que Dios esté con usted. Yo lo espero la próxima semana para que sigamos en este tema tan interesante, porque ahora ya vamos a entrar a lo que Él empieza a revelar de sí mismo en función de quién es. Estoy tan contento por eso que este estudio le ha sentido a mucho de lo que hemos estudiado alrededor de los años. Que Dios lo bendiga, gracias por sintonizarnos. Lo esperamos de hoy en 8. Hasta la próxima.